con nosotros Francisco Álvarez Martínez, abogado de cabecera de este programa, nuestro querido Franchi, para que nos actualice sobre la comunidad jurídica, que yo decía al inicio del programa, Francisco, que está de luto por el fallecimiento del gran profesor y amigo Juan Manuel Guerrero, que tú lo conociste. Sí, no, Juan Manuel era una de esas personas que tienen cero tasa de rechazo. Cuando uno lo escuchaba, uno no sabía si disfrutaba de escucharlo hablar más de derecho o de cultura, música y vino. Y de nuevo un tipo que estaba lleno de vida y que tenía mucho que aportar, pero aportó muchísimo en el tiempo que estuvo aquí en la tierra, y evidentemente lo extrañaremos mucho. Y toda la comunidad jurídica y el país prácticamente está de luto. Gracias. Hay que decir que esta entrevista de nuestro colaborador Francisco Álvarez también con Juan Valdés. Bonita tu taza, te queda muy bien. Me la voy a llevar. Ese rojo, sí, llévatela. Me la voy a llevar. Está linda la taza, de verdad. Nuevas tazas. Yo cometí el error de decir que quería el vaso. Esto está más bonito. Pero lo veo muy delicado. Tú sabes que tomar café así como en jarrita, es un flow. Sí, porque tú como una jarrita. Es un jarro. Uno se siente en el campo. Como es un jarro. Es un jarro. Yo tengo otras versiones, porque ellos tienen como una colección de yo tengo par también. Tú tienes par. Yo estoy a tiempo, yo creo, de cambiar de Cambia, idea. el jarrito está más chulo. Tabata, el jarrito, por Atención, favor, en vez Tabata. del vaso plástico. Francisco, háblanos de algo que ha estado en boca de todo el mundo en las últimas semanas, que son esos videos de la abogada Laura Costa, abogada de la barra de la defensa de Gonzalo Castillo en lo que se llamó el caso Calamar, hay que decir que ese es el nombre, y que han sido bastante interesantes porque ella ha ido presentando de una manera hasta teatral las pruebas en contra de lo que el Ministerio Público plantea como acusación a Gonzalo Castillo. Se hizo viral, ella presentando hasta unos mapitas, diciendo que usaban Wikipedia y demás. Háblanos de esa forma de defensa que lleva Laura Costa. Mira, lo primero es que en la defensa del señor Gonzalo Castillo se conjugan dos abogados principales, que son Nácer Perdomo y Laura Costa. Cada uno durísimo tiene los dos. Exacto, son muy duros, y además de eso cada uno tiene un nivel técnico y una especialización histórica en diferentes materias que para mí hacen una mezcla genial. Porque Nácer, académico, catedrático, investigador, pero además con una capacidad de litigio que para mí se había desperdiciado cuando él nada más estaba de académico y de investigador. Porque la verdad que es un tipo que vale la pena y uno disfruta muchísimo oírlo. Y Laura, que debe ser para mí una de las abogadas más minuciosas. Las veces que la he tenido en contra, hasta para mandarle un correo electrónico uno tiene que revisarlo 20 veces, porque es una persona que te saca una conclusión de una coma mal puesta. Y lo que vimos en esa audiencia, que yo me terminé de ver el video completo antes de ayer, es un ejercicio de esa función de esa barra de la defensa y de cómo ejerce el derecho. Es decir, atención a los detalles, verificación de punto por punto, hasta las cosas que aparentarían ser simples o básicas, o que no requieren o no contienen más información de la que muestran. Y tenemos siempre que recordar, porque la gente, a veces yo vi muchos comentarios, especialmente en las redes sociales, de que no defendieron el fondo, o de que lo que estaban era atacando al Ministerio Público, pero no defendiéndose así. Y eso es, o esos comentarios vienen en parte por un error básico y entendible de la sociedad que no es abogada, en el momento procesal en que nos encontramos. Nosotros estamos ahora mismo en lo que se llama la audiencia preliminar. La audiencia preliminar, que se le dice coloquialmente en el mundo del derecho el juicio a la prueba. Tú no estás discutiendo si fulano o mengano es culpable. Ahí puede estar sentado ya que el destripador, pero nadie está juzgando si él es culpable. Ahí se está juzgando si la acusación o quienes lo acusan han hecho todo y han depositado todo y han demostrado todo lo que la ley requiere para que esa persona vaya a juicio. Por eso, ese tribunal lo que decide al final es si da o dicta un auto de apertura a juicio, que es cuando lo mandan a juicio, valga la redundancia, y en ese mismo documento, que se vuelve la constitución de ese proceso, se dicen la prueba que van, los testimonios que van, los hechos que se van a juzgar, y es como un manual de lo que el juez de fondo entonces va a evaluar para ahí entonces juzgar la culpabilidad. Por eso es que en la defensa, yo he visto varias de las defensas. La de Laura Costa se hizo, vamos a llamarle viral,
por su estilo en el litigio, que además de eso ha generado muchísimo meme y chiste que todos nosotros hemos disfrutado. Ayer en el grupo mandaron hasta unos t-shirts que van a mandar a hacer. Del croquis. Sí. Y básicamente, en este caso, lo que hay que probarle al tribunal es que la acusación, o lo que haría la defensa, es que la acusación no cumplió lo que la ley le requiere como mínimo para tú señalar a un ciudadano como un posible culpable. Cogiendo tu analogía de Jack el Destripador, diríamos que en esta etapa, como tú dices, no es ver si Jack el Destripador es culpable o es inocente, sino que si la prueba que aporta el Ministerio Público, por ejemplo, el arma que utilizó, en realidad se obtuvo de la manera correcta y que esa arma no estaba en otro país en el momento del suceso, por ejemplo. Claro, o por ejemplo, si se depositaron 2 cuchillos y el Ministerio Público cuando depositó uno no llevó, por ejemplo, el proceso de recopilación probatoria, conservación y presentación, lo que veíamos en CSI, eso. Entonces el juez puede decir, ay, mira, nada más pasa el cuchillo A, porque el cuchillo B no cumplió con A, B y C. Sí, eso para que en el juicio de fondo no vayan a decir, recuerden que había otro cuchillo también, y ese cuchillo no va. Entonces ese cuchillo no existe para el proceso. Esto es importante porque todo lo que se está hablando, hasta de la ruta del dinero y demás, lo que se está viendo es si eso va a ser relevante para que vaya a un juicio de fondo. Exactamente. Y lo que va y lo que no va, que se quede en la memoria de la gente, porque los casos son muy mediáticos, eso es un problema. Porque hay pruebas de esas que se queda en la memoria de la gente porque se presenta, los medios la difunden como que eso pasó de verdad, porque tú sabes que los titulares de los medios siempre ponen a las pruebas que se presentan a las acusaciones que presenta el Ministerio Público como que ya eso pasó de verdad. Fulano de tal hacía tal y tal cosa, pero eso lo dijo el Ministerio Público. A veces, al final, no van a juicio de fondo esas pruebas por la manera que se obtuvieron o por lo que fuera, pero eso se quedó en la memoria de la gente. Mira, tengo un profesor, un gran profesor, te dio clase frente a mí en Robinson, claro. Robinson Cuello, que él, citando a uno de los filósofos del derecho italiano más consultado, decía que el derecho es lo más parecido al teatro, al show, a una obra, porque la puesta en acción de una teoría de defensa o de acusación o una demanda civil o lo que sea, más que las pruebas, que es lo más importante para tú construir una sentencia, más que las pruebas, es la forma en la cual tú lo comunicas. Por eso hay grandes litigantes y comunicadores en el litigio que a veces no son los abogados más brillantes, pero tienen una capacidad de comunicar una idea que convence a quien sea. Uno de esos, y le hago una brevísima anécdota, es por ejemplo mi papá. Mi papá es uno de los tigres más duro que hay, y no lo digo porque sea mi papá. Y hay un cuento muy famoso de él, que ahora no sé si yo lo debía haber hecho, pero lo voy a hacer porque ya estoy tirado al medio. Pancho Álvarez. Donde él, no, Pancho es mi tío. Sobrino. Pancho es el tío. Tu tío. Sí. Un cuento donde él, en contra de un abogado, que me voy a reservar el nombre, citó en medio de él estaba muchacho, eso me lo está contando su socio cuando era muchacho, comenzando la carrera. Él agarró una sentencia en audiencia, la citó textualmente y con eso convenció a un juez, y después citó una doctrina dominicana textualmente y con eso convenció al otro juez, porque era un tribunal colegiado, tú necesitabas 2 de 3, y al final esa doctrina él se la acababa de inventar ahí mismo. Eso, doctrina para que la gente sepa es lo que escribió otra gente, como yo decía que Fran dijo, no un juez, no, Fran, el doctrinario Fran dijo tal cosa, pero su capacidad de convencimiento fue tal que puso a todo el mundo, incluyendo al abogado contrario, que un renombrado abogado, a dudar que no lo controvertió porque pensó que era verdad. Entonces, eso que dice mi hermano Uriel es muy importante, porque nosotros como sociedad consumimos lo que trasciende la puerta del tribunal, no en base a su contenido, sino en base a la forma en la que se comunicó. Por eso es que cuando hay una medida de coerción, como el caso Senasa, nosotros vemos que lo que la gente dice y lo que la gente habla, el Ministerio Público quiere que se sepa, queda y cala en la comunidad dominicana, en la sociedad dominicana, en todos nosotros, más que lo que pasó después. Y ahí se carga el dado al tribunal cuando injustamente se le juzga, por ejemplo, en un caso donde no se había probado nada, pero se entendía que había que haber una condena, no por lo que había en el expediente, sino por lo que se dijo que había. Ico. ¿Se puede entender entonces, a partir de tu explicación, que el trabajo de la defensa en esta primera etapa del juicio es evitar llegar a un juicio de fondo? Mira, en un mundo ideal, que no vivimos en ese mundo ideal, el tribunal, con la defensa callada, debe ver la acusación y decir, no, pero aquí falta 1, 2 y 3. Ese es el mundo ideal, ¿verdad?
Lo que pasa es que nuestro sistema procesal penal, luego del año 2002, cuando Fran y yo comenzamos a estudiar la carrera de Derecho, nosotros entramos con el nuevo código, que cambió el código criminal previo, que nosotros nunca lo conocimos, pero tuvimos que estudiarlo por el tema histórico. Y en base a eso se generaron unos filtros. Primer filtro es el Ministerio Público. En un mundo ideal, el Ministerio Público, cuando ICO va y le deposita una querella en mi contra, el Ministerio Público a la mira y le dice a ICO, esto no tiene mérito, tú no tienes nada, Francisco no hizo nada o tú no lo pudiste probar. Archivado. Y hay vía recursiva para ICO quejarse en el ámbito jurisdiccional. Cuando eso llega al tribunal en el que estamos ahora, en el caso Hacienda, como Laura correctamente lo denominó, no el caso, no el nombre no Calamar, sino Hacienda, el caso Hacienda. En ese momento es un segundo filtro, porque ese juez de la preliminar, de nuevo, lo que tiene que ver es él, sin que la defensa diga ni él, si esa acusación es lo suficientemente sólida, probable que esa persona haya hecho eso y probable que vaya a haber una condena, para decirle a ese ciudadano, te voy a someter a lo peor que le puede pasar a una gente, además de la muerte y la enfermedad, que es un juicio penal, que a veces provoca la muerte y la enfermedad. O, digamos, en orden contrario, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, en ese escenario, ese tribunal, sin la defensa decir ni debe hacer ese filtro. Ahora, la defensa, en ese caso, debe coayudar al tribunal, evidentemente, defendiendo su punto, explicándole por qué A, B, C y D no fueron cumplidos. Y en ese escenario, lo que se debe provocar es diferentes consecuencias, como una de ellas, que es la que deduce es la defensa de Gonzalo Castillo, según lo que escuché, es exclusión de testigos, nulidad de la acusación por A, B y C. Ellos denuncian incluso un fraude procesal que en las intervenciones presentaron sus pruebas de eso, etcétera, etcétera, etcétera. Iván. Franchi, tengo una pregunta. Mira, escuchándote, siento como esta debilidad que persiste, ¿verdad? Digamos que en el Ministerio Público para elaborar casos y sustentarlo ante un juez. Y me remonto, haciendo un poquito de memoria, a los principales casos que se han llevado a la justicia de las últimas décadas. Por ejemplo, el caso de la Sunland, de la... Bueno, Vanite, pero no me quiero ir tan para atrás. Okay. Pero, por ejemplo, Odebrecht, el mismo caso de Félix Bautista, son casos que se han caído en los tribunales. Odebrecht, que creo que es el único país que no tiene ni un solo culpable, sabiendo que realmente hubo un caso de soborno de 92 millones. Pero todo es porque realmente no se llevó como un expediente bien sustentado. Y vemos que lo que dice Laura... todo lo que tú nos estás explicando, pareciera como que no hemos avanzado en ese sentido. ¿Cuál es tu opinión? Mira, nosotros tenemos que estar claros de una cosa. Es muy difícil hacer o construir un expediente penal modo biopsia, porque ya tú tienes un paciente muerto, entre comillas. Vamos a suponer un fraude que se consumó en los últimos 4 años, para poner un ejemplo ilustrativo e imaginario. Es muy difícil tú construir un expediente en esas condiciones desde cero. Hago esa salvedad porque el culpable, y esto es algo que yo solo he dicho, y tengo muy buenos amigos dentro del Ministerio Público, y se lo digo también en foros que hemos coincidido, es muy difícil yo exigirle al Ministerio Público que me cree un expediente perfecto cuando abarca tanto. ¿Y por qué abarca tanto? Porque al principio, y esa es mi tesis, los expedientes se creaban más por el boom que con lo que lo sustentaba. Entonces, yo que no soy ingeniero ni arquitecto, yo puedo comprar ahora mismo 4 plafones, o como se llame, y un techo en IKEA, y montarlo ahí afuera y decirte, yo hice una casa. Y Iván puede decir, wow, pero Fran hizo una casa, qué dura está la casa de Fran. Pero desde que venga un ventarrón, esa casa se puede caer, porque yo no lo hice, o no te justifiqué la razón por la que la hice así, o no la hice como debía haberla hecha. Los expedientes del Ministerio Público, sin generalizar, solamente los que han sido política y públicamente relevantes, han sido construidos en base a una dialéctica y una argumentación que no necesariamente está sustentada al momento en el que se promovió, porque todo ha comenzado desde la medida de coerción, incluyendo el caso Senasa, que está en vivo ahora. Sí. Señores, la medida de coerción es el primer vistazo y roce que tiene
el Ministerio Público, el acusador privado en cualquier caso, la víctima, el acusado y nosotros con un caso. Por eso es que en la decisión que dicta la medida de coerción, lo primero que se le dice al Ministerio Público es, se le da un plazo de X para que concluya su investigación. Ahora es que se va a comenzar a investigar. Entonces, si yo en la medida de coerción me paro y digo que yo vi a Fran cuando se comió toda la picadera y no le dejó a nadie, y después de eso yo me doy cuenta que Fran ni estaba aquí porque Fran era el que estaba en el baño, entonces ya ahí mi acusación tiene un problema, aunque Fran se haya robado la picadera. Porque yo comencé con una premisa, no le voy a decir falsa, pero sí incierta y no probada, y luego cuando se va entonces a la prueba, o yo tengo que hacer, que es lo que nosotros los abogados privados tenemos que hacer a veces, un mea culpa y decir, señores, no, miren, es verdad, yo acusé a Fran de llevarse el plato de la picadera, pero él no se llevó el plato de la picadera, él se comió la picadera aquí y después se puso malo y se fue al baño. No deja de ser un ilícito, pero yo hice esa modificación de la acusación en base al error. Eso le pasó a Ico, fue. Pero yo te voy a decirte una cosa, partiendo de esa realidad, nosotros tenemos que tener algo muy claro. La sociedad está en su peor momento en la capacidad de acceder a información no depurada. Y eso hace que en casos como este, nosotros tengamos un grave problema de comunicación. Porque todo lo que se lleva a la prensa, o sale de un litoral interesado, o sale de un litoral interesante. Y en cualquiera de esos dos escenarios, el consumidor lo que está recibiendo es literalmente algo teledirigido. Ya sea de maldad o sin querer. Entonces, en ese contexto, nosotros tenemos que, cuando tenemos casos como el de Senasa, que yo por eso, cada vez que yo leo los comentarios, si yo digo algo a favor, por ejemplo, de Jacín, procesalmente hablando, como lo hice aquí una vez, a mí me estaban acabando, que Jacín me pagó, ojalá yo que me hubiese contratado, que Jacín me pagó, no, es que nosotros como sociedad, y lo que ustedes hacen con paneles, como todos los días ustedes hacen, que me han puesto a oír radio de nuevo, que antes yo no escuchaba, nosotros estamos tratando de destilarle a la sociedad dominicana lo que es, y que después uno se tenga que formar su propia convicción, porque en ese caso Senasa, yo lo digo, porque cada vez que yo leo los comentarios está pasando lo mismo que pasaba con los casos del PLD. Se crean expectativas irreales que luego cuando no se dan, porque era imposible que se dieran, entonces la gente culpa a los jueces, que son los que al final le dicen, los jueces se vendieron, o los jueces cogieron miedo. No, ahí todo el mundo tiene parte de la culpa. Tiene culpa a los comunicadores que en ese momento se prestaron, tienen culpa a los ministerios públicos que dijeron cosas que no eran o que no podían probar, tiene culpa a la defensa que se quedó callada, porque esa es otra, ahora la defensa está obligada a hablar. Para mí es increíble que la barra de la defensa ahora, cuando uno hace una propuesta, tienen que incluir un rengloncito de tema comunicacional, porque como del otro lado te están dando fuerte en los medios y en las redes y en todos los lados, ahora tú tienes que tratar de contrarrestar ese gran leviatán que es la comunicación, a veces estatal. Contratar agencias y de todo. Óyeme, los abogados ahora mismo en la propuesta, en casos como ese, tienen que llamar a 2 o 3 de sus asesores, cotízame, y meterle los 3 renglones ahí. Es una vaina increíble. Estamos en toda disposición de hacer a los que están ahí en esa situación, pero es para uno ayudar. Claro. Y sobre todo la defensa de esos casos bueno, si tienen problemas, uno está dispuesto a ayudar. Inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y esa es la vaina. Claro. Mira algo, decía Carmen, antes de cuando iniciamos el programa, le daba curiosidad, el tiempo que duran los casos. Yo decía que hay un tiempo de duración máxima de la primera instancia, ¿cierto? Pero también hay casos complejos, hay como ciertas aristas que bueno explicarle a la gente, quizás tomando como ejemplo el caso Senasa. Mira, es una gran... Perdón, el mejor ejemplo sería, y discúlpame Fran, sí, el caso Calamar. Porque Hacienda. El caso Hacienda. No, el mejor caso para hablar de duración máxima del proceso es el caso de Jean Alain Rodríguez. Es correcto. Porque ese es uno que ya tiene el reloj ahí. Y todavía está... Pero está en juicio de fondo o en audiencia. Oye, me está en juicio. ¿Pero por qué es que se toma tanto tiempo? Eso es... Oye, vamos a coger el caso de Jean Alain. Bueno, no vamos a hablar de ningún caso. A mí no me gusta hablar de casos concretos. No, yo digo porque eso pasó hace tiempo y todavía uno creería que esta gente ya está en juicio de fondo. Pero ahí va lo que hablábamos ahorita al principio. Tú tienes el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene un grupo de fiscales que tienen 1000 casos. Yo siempre lo digo en público y en privado. Yo no sé cómo los ministerios públicos, los fiscales, tienen tiempo para trabajar todos estos casos al mismo tiempo, porque uno a veces cree que son 200 fiscales que hay ahí en el malecón,
en el edificio de la Procuraduría. Y no, cada vez que uno va, cada vez que uno tiene que visitarlo, cada vez que uno tiene un caso, uno ve los mismos 15 o 20 perfiles y tú vas domingo, sábado en la noche, domingo en la mañana y están ahí trabajando. Esa gente no tiene vida. Porque para mí, una de las cosas que el Ministerio de Justicia, yo entiendo, va a aportar es que el Ministerio Público, soltando en banda el tema del régimen penitenciario, va a poder reorganizarse mejor, redistribuir mejor su presupuesto, contratar más fiscales y subirle la condición a los fiscales que ya están. Ahora, claro, quitando eso del medio, crear un expediente es algo que a una oficina grande le toma tiempo. Incluso, sin entrar en detalle, en el gobierno del PLD y en el gobierno del PRM se ha utilizado la fórmula de contratar oficinas de abogados privadas para estructurar expedientes vinculados a la administración pública. Eso es una figura normal, o sea, nada extraño, porque no es lo mismo tú decirle al Ministerio Público siempre que se emburuje con ministerios, con direcciones, con expedientes que tienen 10, 15, 5 años, que tú decirle a una oficina de abogados que tenga 30 o 40 abogados que le pueda dedicar 2 años a ese caso. Ahora, el plazo te lo da el juez y te lo da la ley. La ley te dice que tú tienes un plazo X y el juez, cuando dicta la medida de coerción, si declara complejo, se le duplica el plazo en algunos elementos y te dice cuál es el plazo máximo de la investigación. 18 meses, 12 meses, 6 meses, el juez lo elige. Yo soy de los que creo que ahora, acuérdense que en diciembre nos pasaron un código procesal nuevo. Eso lo hablamos aquí. Para mí fue un terrible desacierto que no se haya aprovechado ese momento de discutir la norma procesal que va a regir la norma sustantiva, que es el Código Penal, que también es nuevo, para discutir temas como, por ejemplo, la duración máxima del proceso. ¿Por qué? Porque la duración máxima del proceso no debe ser un cálculo aritmético y frío. Yo siempre he dicho, y creo que en Costa Rica es así, que el juez debería, viendo los elementos que la ley y que las partes le proponen, decir cuál es la duración máxima para ese proceso, con un rango máximo que la ley debe fijarlo. ¿Por qué yo digo eso? Porque cuando yo como abogado, por ejemplo, con un caso donde hay 15 estafadores y 17 víctimas, le pido que declare el caso complejo, lo que la ley te dice es que automáticamente los plazos se duplican y el plazo para presentar la acusación es tal y se va por ahí. Pero no es lo mismo ese caso complejo de 15 víctimas y 17 estafadores que uno donde haya 1,000 personas vinculadas, un fraude de esos financieros de esa pirámide. El mismo caso Jet Set, que tiene multiplicidad. Exacto, el caso Jet Set, que 15 gente que se juntaron para estafar 17. Entonces, la discusión que se debió tener en ese momento se zancochó, sencillamente porque necesitábamos un código procesal penal, porque el Tribunal Constitucional ya le había puesto fecha de vencimiento al código que teníamos a partir del año 2015. Se creó una tormenta perfecta. Pero lo peor fue que el legislador lo puso de vigencia inmediata. ¿Por qué digo lo peor? Porque si yo hubiese sido legislador, que espero nunca hacerlo, yo hubiese agarrado y dicho, bueno, yo le voy a dar una vacatio legis de 6 meses y mientras tanto se va a aplicar la ley 1015. Omar Fernández incluso propuso que se retuiteara la ley 1015 que estaba mal promulgada, igualita, y que nos tomemos un año para discutir cuál va a ser la evolución de la norma procesal penal. Pero nada de eso sucedió y tenemos el código que tenemos hoy vigente. Ahora, ¿por qué duran tanto los casos, Carmen? Porque es que, óyeme, cuando tú agarras un caso X, de esos casos grandes, y tú ves 10,000 pruebas, 20,000 páginas, la acusación tiene 6,000 páginas, y después tú ves los casos norteamericanos, oye, pero los gringos acusaron, ¿a quién fue los otros días? A fulano de tal con 17 páginas. El caso de Maduro. El caso de Maduro. Tú ves la acusación a Maduro, o no, eso no es una acusación, pero tú ves la teoría de la acusación de Maduro y tú dices, wow, esto tú lo puedes leer en una sentada y tranquilo y lo entiendes como ciudadano, digo, como persona física. Pero cuando tú lees una acusación del Ministerio Público, nuestro código nos exige una serie de formalidades que son ineficientes e ineficaces y te hacen a veces tener que poner varias veces lo mismo en diferentes lugares. Por eso, cuando tú agarras una acusación del Ministerio Público, tú ves que tú tienes un índice y tú tienes una pretensión probatoria y tú tienes una oferta probatoria que a veces te reproduce 3 veces la misma cosa, iba a decir con B chica. Y entonces, en ese escenario, si estamos hablando de 1,200 pruebas, como uno de esos casos marinos que hay, entonces estaríamos hablando de que tú estás tirando 3,600 veces el mismo párrafo.
Pero ¿cuál es el propósito de eso? Entonces ahí viene la gran discusión que debimos haber sostenido para modificar el Código Procesal Penal de qué y cómo se debe estructurar una acusación. Porque en República Dominicana, contrario a lo que sucede en otros países, al dominicano hay que darle instrucciones con punto y coma y de colores. Tú no puedes dejar que yo interprete, como sucede ahora mismo, que yo interprete cómo yo acuso, que Jamico acuse de una forma, que Iván acuse de otra y que Ico acuse de otra, porque entonces cuando todo eso llega al juez, no llega de forma homogénea. El juez recibe cosas en mandarín, en chino tradicional y en coreano, que tú lo ves y crees que es lo mismo y no es lo mismo. Pero eso no debería de ser una prioridad en este país, que ese proceso, por ejemplo, se pueda agilizar. Mira, yo entendería que sí, pero en diciembre nos probaron que no. Entonces, yo por eso soy de lo que pienso, que nosotros debemos como sociedad entender, mira, el ritmo de la política legislativa y el ritmo de lo que la sociedad requiere realmente nunca es el mismo. Uno tiene que darse cuenta de eso. Una última pregunta Sí, estamos conversando con Francisco Álvarez, quien, como ustedes se habrán dado cuenta, es experto en derecho penal y litigios. Francisco, yo sé que no vamos a tener el tiempo de desarrollar esto, por lo que yo quisiera dejártelo de tarea. A mí, como ciudadano, me preocupa, y creo que hay una percepción de la ciudadanía, que muchos de los casos de corrupción pública que se están ventilando muestra que hay personas que aparentemente se enriquecieron ilícitamente, acumularon una cantidad obscena de dinero y luego, a cambio de una delación premiada y de la devolución de una parte de esos fondos, aparentemente se van a su casa con otra parte del botín. Y te lo digo porque yo he visto constantemente las noticias que dice que fulano devolvió un dinero que ni siquiera se dice a dónde va ese dinero y se asume entonces que hay otra parte del dinero que o se lo quedó o simplemente desapareció en las nubes. Yo quisiera que en una siguiente intervención tuya le hagamos doble clic a yo te lo puedo hacer tema. en un minuto. Eso, adelante, por favor. Mira, cuando tú entras, bueno, tú seguro como yo en su momento, cuando era chamaquito, aunque en ese momento la vida era en blanco y negro, tú te entrabas, tú explorabas en el mirador y uno se metía en la cueva, porque yo hacía eso con mi papá cuando yo era niño, y cuando tú te metías en esa cueva del mirador, llegaba un punto donde tú no veías y tenías que prender un foco. Ajá. La investigación penal póstuma, para ponerle un nombre ilustrativo, es como tú entras a una cueva oscura sin un foco. Si yo necesito descubrir quién fue, como el juego de club aquí, que mató a fulano en tal cuarto y con tal arma, y Jamí me dice a mí que él estaba ahí, que él vio que fue Ico y que Ico le dio con la taza de café, y yo a Jamí le digo, eso, pero que Jamí te ayudó a esconder el cadáver. Tú sabes que yo le digo a Jamí, pues dame esa información y yo te voy a dar un trato diferenciado. Se llama Política Criminal del Estado orientada a la resolución alternativa de conflictos penales. Eso se llama juicio penal negociado. Porque yo como investigador le doy más valor a lo que a mí me va a ahorrar para yo asegurar una condena. ¿Qué pasa en nuestro país? Que cuando Jamí colabora, Jamí no tiene garantía de que yo lo voy a elegir. Y si Iván se me para al lado y me dice a mí lo mismo, y Iván me cae mejor porque lo conozco desde antes, yo agarro y me voy con Iván, y Jamí ya se desnudó frente al Ministerio Público porque él dijo que le ayudó a encubrir un crimen. Entonces, además de eso, el Ministerio Público está obligado, y así es que lo hace, porque me consta, a recuperar, entre comillas, lo que comprobó que fulano o mengano percibió. O sea, todos esos montos que ustedes ven, no es el Ministerio Público que lo elige o el supuesto infractor que lo ofrece. El Ministerio Público te dice a ti, usted recibió 100 pesos. Y tú dices, está bien, yo lo devuelvo. Si el Ministerio Público, por ejemplo, no vio que eran 120, bueno, pues esa persona se metió un virado de 20 pesos. Okay. Pero ahí nadie lo sabe. Ahora, esas ideas que cada vez que uno que la veo, que la critican, yo entiendo que es por falta de información. Es que no entienden que el caso se construyó en base a eso. Sin eso no había caso. Porque si yo no recibo esa ayuda de Jamí aquí en la emisora, yo nunca voy a saber quién de ustedes 6 fue, incluyéndolo a él. Y voy a durar 6 años investigándolo a uno. Y además, si toditos ustedes se unen y dicen, nadie hable porque fuimos toditos, pues entonces al final del día nadie va a hablar y entonces no hay prueba de nada. Y por eso es que el juicio penal negociado, esa tesis de vamos a llegar a acuerdos para acortar ese camino de investigación y llegar a una conclusión penal favorable para el Estado, es una política criminal del Estado emulada de países como Estados Unidos, donde más del 85% de los casos se negocian de esa forma, o
o el imputado termina negociando sobre el juicio. Entonces, ¿qué hay de cierto en que la gente, digamos, que se robó 1.000 millones de pesos, negoció devolver una parte y se lleva otra? O sea, bueno, eso ahí viene ¿cómo se dice? Una equivocación en los montos, porque el Ministerio Público te dice 27.000 millones y se ve un número global y tú entiendes que cuando ICO devolvió 30 millones, pero ICO se liquidó lo otro, no. Lo que pasa es que lo que a ICO se le imputó internamente que recibió de ese esquema fueron 30 millones. Que se le pudo haber capado 10, 15 o 20 o 100 más. Mira, es posible, porque acuérdense que en la mayoría de esos casos se habla de efectivo. Y por eso es que los testimonios de esos colaboradores, que son a veces testimonios, versión testigo, y a veces son caballos de Troya, porque a veces lo dejan colaborando, pero metido en el expediente como imputado, como hemos visto en muchos de estos casos, para mí también algo que debería llamar a reflexión procesal legislativa, tiene que ser corroborado por otros medios de prueba. Yo no me puedo llevar de lo que me dijo Jamí. Jamí tiene que decírmelo, enseñarme en su celular una foto de ICO, enseñarme la cámara, entonces decirme, pregúntale a fulano ahí afuera que él estaba ahí. Y por eso es que esas pruebas de corroboración vienen a acercar ese camino probatorio para que cuando eso llegue al tribunal, el testimonio sea el punto de partida, pero todo lo otro lo corrobora y lo prueba además. Bueno, agradecer a Francisco Álvarez Martínez, nuestro abogado de cabecera, que ha dado una cátedra aquí. Lo más duro. Una cátedra de varios temas. Queda pendiente que nos volvamos a encontrar para hablar más sobre otros temas. Saben que es un colaborador que está con nosotros una semana sí, una semana no, los martes. Y cuando no se va de viaje, porque Franchi tenía como un año que no venía para acá. Excepcionalmente estuvo jueves porque tenía un viaje.